El apóstol Pablo aquí en Romanos, al final del capítulo número 2, que los mismos judíos son culpables delante de Dios. O sea que delante de Dios nadie, absolutamente nadie, puede justificarse por sí mismo. Por el contrario, dice que cada uno, hermanos, lo que hacemos es acumular más deuda delante de Dios, porque aún dice la palabra del Señor que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla, o desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies, dice que delante de Dios el hombre es como podrida llaga, hablando en términos espirituales, hablando en términos morales. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo quiere, como quien dice, concientizar tanto a judíos como a gentiles de que por sí mismos no pueden justificarse delante de Dios, sino que deben buscar su justificación en Dios mismo. Y realmente Él es el que justifica, y eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero por ahora, Pablo sabe que lo que está diciendo va a causar reacción de parte de mucha gente, especialmente de los judíos que no recibían o que no creían en el Evangelio, que no creían en Jesucristo. Y por eso aquí en primer lugar señalamos que Pablo no menospreciaba al pueblo de Dios, porque seguramente le acusaron de que Pablo, estás diciendo que entonces no tiene caso ser judío, que no vale de nada ser judío, que no vale de nada la circuncisión, que estamos igual que los gentiles en la misma situación, en la misma posición, que somos iguales o peores que ellos. Y dice Pablo, no, yo no estoy diciendo eso. Por eso aquí vamos a ver, en base a Romanos capítulo 3, del 1 al 8, Pablo no menospreciaba al pueblo de Dios. Pablo tampoco no ponía en duda la fidelidad de Dios, y Pablo no cuestionaba la justicia y santidad de Dios. Dice el versículo 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, vamos a ver cómo Dios mismo había escogido al pueblo de Israel como su pueblo, como una nación especial. Incluso Dios había dicho de Israel, ustedes son mi especial tesoro. Yo los escogí de entre los demás pueblos de la tierra. Y ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 6 al 11. Y cito primero esto porque es el mismo apóstol Pablo quien más adelante señala los privilegios que el pueblo de Israel tienen por encima de los gentiles, por encima de los griegos, por encima de las demás naciones. Dice Romanos capítulo 7, del versículo 6 al 11. Romanos 7, 6 al 11 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la lectura. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo, bueno, aquí está hablando acerca de la ley. No vamos a leer todo esto, pero la ley servía para concientizar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuese un pueblo moralmente más puro que los demás pueblos. La ley que Dios le dio al pueblo de Israel era una ley que tenía un código moral muy alto que los demás no tenían. Algunos han dicho que la ley mosaica era muy similar al código de Hammurabi. Incluso dicen que algunos que hubo un plagio ahí. Pero yo creo, hermanos, que así como Dios reveló de una manera directa a Moisés su ley, Él pudo haberle revelado a Hammurabi, ¿verdad? A través de su espíritu, en su conciencia también, esos principios altos,
principios de justicia, de equidad que debería de tener el pueblo. Pero sobre todo ahí en el capítulo 9, un poquito más adelante, capítulo 9, del versículo 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Aquí empieza a enumerar los privilegios que ha tenido el pueblo de Israel desde que Dios lo escogió, desde que Dios llamó a Abraham y luego también lo redimió de la esclavitud de Egipto y lo condujo por el desierto y lo introdujo a la tierra prometida. Dice que son los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahí, hermanos, el apóstol Pablo está señalando que el pueblo de Israel ha tenido privilegios muy grandes que ningún otro pueblo ha tenido. Y señala el privilegio más grande y está diciendo que fue a través de este pueblo, fue por medio de este pueblo que el Hijo de Dios, que el Redentor del mundo vino. Por eso ahí dice claramente, ¿verdad?, que de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así es de que el pueblo de Israel tenía privilegios. Dios lo había bendecido por encima de los demás pueblos. Y ahí en Deuteronomio, regresando ahora sí al Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, del versículo 14 y 15, Deuteronomio 10, 14 y 15, dice: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces Dios escogió al pueblo de Israel de entre todos los pueblos. Él escogió a sus padres, dice. Dios hizo un pacto con Abraham y lo renovó con Isaac, con Jacob y después con las demás tribus de Israel. Y fue por ese pacto que Dios hizo con Abraham que él incluso redimió a su pueblo cuando estaba, dice ahí en Éxodo, que se acordó Dios cuando oyó el clamor del pueblo de Israel que estaba de esclavo en Egipto. Se acordó Dios del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Es por su fidelidad al pacto. Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus pactos. Entonces eso es algo que vamos a ver también en esta hora, cómo Dios es fiel al pacto, Dios es fiel a sus promesas. Y por eso aquí está el apóstol, bueno, en este caso es Moisés quien está señalando que fue Dios quien los escogió. No ellos escogieron a Dios, es Dios quien los escogió. Y también en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, vamos a buscar en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, cómo Dios habla, se refiere al pueblo de Israel como su viña, una viña escogida, una viña que Él mismo plantó, que Él mismo cuidó, que Él cercó. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será poblada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente
La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Aquí, hermanos, Isaías señala dos cosas. Una, que Dios había escogido a Israel como su viña, como su pueblo especial. Pero también señala que este pueblo le falló a Dios, que este pueblo no respondió a las expectativas de Dios, que este pueblo no fue digno de andar conforme a la vocación con que había sido llamado de parte de Dios. Sin embargo, no podemos negar que Dios había escogido a Israel como su pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice, entonces, ¿sí sirve de algo ser judío? Dice, claro que sí. ¿Sí sirve de algo la circuncisión? Por supuesto que sí, dice. Y aparte menciona específicamente que al pueblo de Israel Dios había confiado su palabra. Y ahí, hermanos, investigando un poquito acerca de este término de su palabra, se utiliza el término griego logión, que se dice que son dichos o mensajes importantes, también llamados oráculos divinos o declaraciones sobrenaturales. Pero a veces tenemos cuidado de no utilizar esto de oráculos, porque en las religiones paganas, especialmente en las religiones de misterios, se manejaba mucho eso de los oráculos, que los sacerdotes o sacerdotisas paganas entraban en un trance allá en sus templos, y según, ¿verdad? En ese trance en que ellos entraban, los dioses les revelaban misterios, y a esos misterios se les llamaban oráculos. Y por eso, dentro del ámbito cristiano, dentro aún del pueblo de Israel, no se utiliza mucho este término de oráculos, pero la idea es que Dios confió a Moisés y al pueblo de Israel sus secretos. Dios se dio a conocer a sí mismo. El Dios que estaba oculto a las demás naciones se reveló de una manera clara y de una manera directa a Moisés. Incluso dice, yo he hablado con él cara a cara, dice Dios. Con ningún otro, con Moisés lo he hecho cara a cara. De tal manera que cuando Moisés descendió del monte, dice que su rostro resplandecía. Y la gente, el pueblo, no podía soportar mirar el rostro de Moisés, y por eso Moisés tuvo que cubrir su rostro, porque resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios, cara a cara. También dice la Escritura que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero de alguna manera, hermanos, Moisés pudo disfrutar de una manera más plena, más directa de la presencia de Dios cuando subió al monte Sinaí. Y esto entonces no había pasado con ningún otro hombre. También el pueblo de Israel pudo escuchar, dice que se oía como el sonido de trompeta, y veía como el monte humeaba, y como había truenos y relámpagos, y se escuchaba la voz de Dios como un trueno. Y por eso el pueblo de Israel le dijo a Moisés, no hable más Dios con nosotros, no sea que muramos, no podemos soportar la voz de Dios. Y por eso le pidieron que mejor Moisés hablara con Dios. Entonces, hermanos, Dios se dio a conocer, Dios se reveló de una manera directa al pueblo de Israel. Fue el primer pueblo al que se dio a conocer, al que se reveló. Dios, lo que tenemos aquí, hermanos, en este libro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es el resultado de la investigación del hombre. No, esto es el resultado de la autorrevelación de Dios. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Y la mayor revelación de Dios, como usted sabe, es Jesucristo. El Verbo hecho carne. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos de Dios se hizo carne, que dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios dio su palabra,
Dios dio sus oráculos, sus dichos, sus revelaciones, sus secretos los reveló al pueblo de Israel. Se dio a conocer al pueblo de Israel a través de los patriarcas, a través de Moisés, a través de la ley, a través de los profetas. Entonces, eso ya era una gran bendición para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero ¿para qué dio su palabra? ¿Para qué dio sus oráculos? Pues para que el pueblo de Israel preservara y obedeciera su palabra. Por eso encontramos ahí en en Deuteronomio 4, vamos otra vez al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Si alguien quiere leer, por favor, Deuteronomio 4, 1 y 2, en voz alta, por favor, léalo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viviréis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Muy bien, ahí le está diciendo, oye los estatutos, pero no nada más óyelos, sino enséñalos también. Y no solamente los enseñas, sino hazlos, ejecútalos. ¿Para qué? Para que vivas y entres a poseer la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ahí vemos que el propósito que Dios, con el cual Dios había dado su palabra al pueblo de Israel, era para que lo guardara, para que lo preservara, para que la obedeciera, para que la enseñara también. Y por eso ahí más adelante en el capítulo 6, del versículo 1 al 9, habla acerca de la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel, que tenían los padres, de enseñarle a sus hijos estos dichos, esta palabra de parte de Dios. Nada más quiero empezar a leer los primeros versículos de Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y luego dice más abajo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en el versículo 4. Y en el versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y sigue diciendo más adelante. Entonces, hermanos, a través de estos y muchos otros pasajes, queda claro que Dios dio su palabra al pueblo de Israel para que ellos la conocieran, para que ellos la guardaran, para que ellos la transmitieran de generación en generación, para que la dieran a conocer, pero sobre todo para que la obedecieran. Y hermanos, tenemos que estar agradecidos con el pueblo de Israel, agradecidos aún con los escribas, porque ellos han tenido ese celo por la palabra de Dios, de transcribirla de una manera exacta. Los escribas, desde el tiempo del Antiguo Testamento y más acá también ya en tiempo de Cristo, tienen prohibido transcribir o copiar la ley de memoria. Ellos tienen que copiar viendo. Aunque se la sepan de memoria, no deben hacerlo de memoria. Y tan cuidadosos son, hermanos, que cuentan cada una de las letras que van escribiendo. Y aún toman como referencia la letra que aquí en su libro que están manejando, en su rollo que están manejando, la letra que está en el centro debe quedar también exactamente en el centro de la copia que están haciendo. Son sumamente cuidadosos en copiar, en transcribir la ley de Dios. Y por eso, hermanos, a través de los siglos, esa ley se ha preservado correctamente. Por eso nos ha llegado hasta ahora, hermanos, y es confiable esa palabra, ese Antiguo Testamento es confiable. Porque los escribas han cumplido fielmente en cuanto a su tarea de copiar, de transmitir la ley de una manera impecable, de copiar, de transmitir la palabra de Dios de una manera impecable.
Entonces por eso debemos estar agradecidos con este pueblo, porque a través de ellos Dios nos hizo llegar su palabra del Antiguo Testamento. Entonces también decía yo que fue dada al pueblo de Israel para darla a conocer. Ahí en Isaías 43, versículo 21, Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios escogió al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel publicara sus alabanzas, para que el pueblo de Israel publicara sus grandes hazañas, sus grandes proezas. Y también Dios, hermanos, nos ha llamado a nosotros, te ha llamado a ti, para que también demos a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su poder, su gloria, su majestad, pero sobre todo, ¿verdad?, el hecho de que Él es el único Salvador del mundo, que no hay otro. Así como Dios decía de sí mismo, no conozco a ningún otro. Yo soy Jehová, tu único Redentor. Yo soy el único Dios, decía Dios, y no hay otro fuera de mí. No hay otro que salve. Y por eso también vemos en el Nuevo Testamento que no hay otro fuera de nuestro Señor Jesucristo que salve, porque en ningún otro hay salvación fuera de Él, porque Él es el único camino, la verdad y la vida que puede llevarnos al Padre y nadie más. Entonces, esta era la encomienda para el pueblo de Israel. Esta sigue siendo la encomienda para el pueblo de Israel, pero también sigue siendo la encomienda ahora para nosotros, su iglesia, para nosotros ahora su pueblo del Nuevo Testamento. Aún, hermanos, la palabra de Dios fue dada para que por medio de ella el pueblo de Israel, los judíos, creyeran en Dios y fuesen salvos por medio de la fe en el Mesías. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, allá en su segunda carta, ahora vamos al Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Bueno, el 14 dice, desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios había dado su ley al pueblo de Israel, Dios había dado su palabra al pueblo judío. ¿Para qué? Dice ahí, para que fuese sabio para la salvación. Porque le está hablando a Timoteo, que desde la niñez conocía las sagradas escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, aún no estaba el Nuevo Testamento, pero ya conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, tú conoces las escrituras desde la niñez, y esas escrituras, ese Antiguo Testamento, pueden hacerte sabio para la salvación que dice, que es en Cristo Jesús. O sea, que ya el Antiguo Testamento, ¿a quién presentaban como el único medio para ser justificado, para ser salvo? A Jesús, al Mesías. Abraham, incluso Pablo lo trata más adelante cuando escribe a los Gálatas, hablando de la relación que hay entre ley y justificación, pero también en cuanto a fe. Abraham no fue justificado por la ley, porque ni siquiera existía la ley. La ley fue dada 450 años después. Entonces, ¿por qué fue justificado Abraham? Por la fe, por la fe. Porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y pues así también, hermanos, los judíos, los israelitas del Antiguo Testamento, que creyeron en el Mesías, que creyeron a las promesas de Dios, que fueron fieles a las promesas de Dios, también fueron salvos. También fueron justificados, pero no por guardar la ley, no por cumplir la ley,
sino por creer en aquel de quien hablaba la ley, por creer en aquel de quien hablaban los profetas. Por eso es importante que entendamos entonces que sí, la ley, el Antiguo Testamento tiene un propósito, y el propósito es conducir al hombre. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que la ley es como un ayo que nos lleva a Cristo, porque la ley no puede salvar a nadie, la ley no puede justificar a nadie, la ley lo único que te señala es tu pecado, tu falta, pero no puede perdonarte. Pero la ley, al señalarte tu pecado, al concientizarte de tu falta, te hace sentir la necesidad de buscar una solución a esa situación. Y es cuando te lleva a Cristo, te conduce a Cristo. La ley es como un ayo que nos lleva a Cristo, que nos toma de la mano, por decirlo así, y nos conduce a aquel que sí puede justificarte, aquel que sí puede perdonar tu pecado. Pablo no ponía en duda la fidelidad de Dios. Ya vimos en Isaías capítulo 5 cómo el pueblo de Israel fue infiel a Dios, cómo el pueblo de Israel le falló a Dios a pesar de que Dios lo bendijo, a pesar de que Dios le había dado su palabra, a pesar de que Dios le había dicho una y otra vez que ellos eran un pueblo especial, que era su especial tesoro, que eran como la niña de sus ojos. Aún así, el pueblo de Israel le falló a Dios, fue infiel. Y es a través del profeta Ezequiel también que señala esta realidad. En Ezequiel capítulo 16, del versículo 59 al 63. Ezequiel capítulo 16, del 59 al 63. Aquí también señala otra realidad. O sea, más bien dicho, así como es verdad que el pueblo de Israel falló a Dios, fue infiel a Dios, también es verdad que Dios ha sido fiel. Y en base a esa fidelidad, hermanos, Dios va a redimir a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice en Ezequiel 15, 59 al 63. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dice, yo voy a redimirte, yo voy a perdonarte todos tus pecados, todas tus faltas, dice, pero no por ti, sino por mí, dice el Señor, por mi pacto. Y hermanos, esto me recuerda también la oración de Daniel. Cuando Daniel está confesando su pecado y el pecado del pueblo de Israel delante de Dios, y él apela y dice, hazlo por amor a tu nombre. Y hermanos, he comprobado por experiencia propia que de verdad cuando nos acercamos a Dios y lo único que confiamos y lo único que pedimos es que lo haga por amor a Él, por amor a su nombre, porque Él es fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando uno lo hace de esa manera, hermanos, Dios responde. Porque Dios es fiel al pacto. Dice, no por ti, no por tu pacto, sino por mi pacto, por mí mismo, dice el Señor. Entonces, hermanos, tenga esto presente cuando se acerque a Dios. Y si lo hace de esa manera, créamelo, hermana, hermano, que Dios va a responder su oración. Dios va a escucharle y Él va a concederle las peticiones de su corazón. No por usted, no por su pacto, sino por Él mismo, por amor a sí mismo, por amor a su nombre y claro también por amor a usted. Pablo aclara que no todos los judíos han sido infieles, sino algunos. Dice ahí, volviendo a Romanos, capítulo 3, versículo 3
y 4. Romanos 3, 3 y 4. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice Pablo, no todos los de Israel han sido infieles. No todos los judíos han sido infieles. Algunos, dice, algunos. Pero él está aquí de alguna forma suavizando la situación. Y por eso dice, la infidelidad de estos han hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice? No, de ninguna manera. Y como aparece ahí en su boletín, hermanos, esto nos recuerda a Elías, quien creía que tan solo él había permanecido fiel al Señor. Y así le dice a Dios, le reclama a Dios, a todos los profetas han matado y solamente yo he quedado, yo soy el único que te ha sido fiel. Pero ¿qué le dice Dios? Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal, ni le han besado. Dice ahí en 1 de Reyes 19, 14 al 18. Y este mismo ejemplo es citado por el apóstol Pablo más adelante, ahí en Romanos 11, del 1 al 5, cuando habla acerca de la elección de Israel, acerca del remanente de Israel. Él menciona precisamente este ejemplo de Elías, pensando que solamente él había quedado. Pero cuando leemos detenidamente ahí 1 de Reyes 19, 14 al 18, nos damos cuenta que dice, dice el Señor, yo me he preservado a 7,000. O sea que esos 7,000 que permanecían fieles, que no habían doblado su rodilla ante Baal, era porque Dios mismo los había preservado, era porque Dios mismo los había sostenido, era porque Dios mismo los había guardado. Y esto nos enseña también, hermanos, que si tú y yo estamos aquí todavía, es porque Él nos ha sostenido, es porque Él nos ha guardado, es porque Él nos ha preservado, es porque Él es fiel. Aunque ha habido momentos en nuestra vida en que nosotros hemos sido infieles, Él siempre ha permanecido fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Las promesas son para Israel como nación, pero especialmente para los israelitas fieles. Volvemos a Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, ¿verdad? Los que son hijos según la promesa, los que son hijos según la fe. Estos son los verdaderos hijos de Abraham, no los que son circuncidados en la carne, como ya vimos hace 8 días, sino los que son circuncidados en su corazón, o sea, los que han desechado la maldad de su vida, los que renuncian al pecado y buscan la ayuda, y buscan el socorro, y buscan la fortaleza en Dios, y buscan el perdón en Jesucristo. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Estos son los verdaderos israelitas en términos espirituales. John MacArthur en su comentario dice: la salvación nunca fue ofrecida por Dios en base a la herencia, las ceremonias, las buenas obras o cualquier otro argumento aparte de la fe. Siempre, hermanos, siempre. Por eso Habacuc decía: mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Y esto lo expuso claramente el apóstol Pablo, y esa declaración ha cambiado, ha transformado la vida de muchos hombres y mujeres a través de los siglos. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego.
Pablo no cuestionaba la justicia y santidad de Dios. Porque sus adversarios tal vez decían, entonces, tú estás diciendo que no importa qué tanto peque. Es más, estás diciendo que mientras más peco, más se manifiesta la justicia de Dios. Mientras más peco, más se manifiesta el perdón de Dios. Mientras más peco, más se manifiesta la misericordia de Dios. Entonces, pues, estás fomentando el pecado porque le estás diciendo a la gente que peque más para que Dios perdone más. Que peque más para que se manifieste más la bondad de Dios, para que se manifieste más la justicia de Dios. Dice Pablo, no es así. Y más adelante vemos que él mismo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a perseverar aún en él? Si ya hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo, entonces vivamos para Cristo. Y renunciemos de una vez por todas al pecado. Entonces vamos a ver cómo aquí el apóstol Pablo defiende su postura, su posición, y diciendo que en realidad Dios Dios es misericordioso, pero Él tiene que castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es santo. Y no podemos utilizar como pretexto decir, bueno, es que Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces Él tiene la obligación de perdonarme, de salvarme. Y por eso, hermanos, algunos se han atrevido a decir que un Dios santo, que un Dios perfecto, que un Dios que es amor, no pudo haber construido o creado un lugar tan horrible, tan horripilante como el infierno. Y mucho menos que un Dios de amor, que un Padre misericordioso vaya a enviar a sus hijos a un lugar así, vaya a enviar a sus criaturas a un lugar así. Dice, eso no es cierto. Esas son enseñanzas de los cristianos nada más, inventos de los cristianos, porque eso son parábolas nada más, son figuras literarias nada más en la Biblia, pero no es real. Pero hermanos, la Biblia es clara al respecto. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, si no fuese real, si no fuese cierto que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo no se los hubiese dicho. Pero la verdad y la realidad es que sí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles un lugar a ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Así como es tan real, hermanos, el cielo, así es como tan real Dios, así es como tan real la casa de Dios en los cielos, así también es tan real el infierno. El lugar en donde un día Satanás, la bestia, el anticristo y todos los que le siguieron y le obedecieron serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es real, aunque algunos quieran negarlo, aunque algunos no quieran aceptarlo. Vemos como aquí el apóstol Pablo responde ante esa acusación. Vamos a leer, otra vez volvemos a Romanos capítulo 3, dice del 5, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo, voy a ponerme a razonar con ustedes en sus términos lógicos, en sus términos legales, en sus términos humanos. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera podemos decir que entonces, pues, hagamos males para que vengan bienes. Pequemos más para que sobreabunde la gracia de Dios, porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y como yo no soy salvo por obras, y si ya Dios me escogió, como a veces actualmente se nos acusa a los presbiterianos, a los reformados, a los calvinistas, se nos dice, no, ustedes enseñan que no importa lo que tú hagas, si Dios ya te escogió desde la eternidad, entonces lo que hagas ya no va a afectar en nada, no te vas a perder.
porque ya eres salvo. Porque ustedes enseñan la seguridad de la salvación, que no importa lo que haga el hombre o la mujer, si ya es cristiana y es cristiano, ya no se va a perder. Ya tiene asegurada su salvación, porque fue escogido desde el principio. Y ustedes están comentando para que los cristianos o cristianas pequen y hagan un desastre, le den vuelo a la hilacha. No, hay que enseñar a la gente que puede perderse su salvación, que tengan cuidado, que se porten bien, porque pueden perder su salvación. Pueden perder el Espíritu Santo. Pero hermanos, la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que si te portas bien, Dios te da su Espíritu Santo, y si te portas mal, te lo quita. Dios ha enviado su Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, y permanece para siempre. Y es por el Espíritu Santo, hermanos, que usted y yo podemos comprender las Sagradas Escrituras. Es por el Espíritu Santo que somos incitados a obedecer la palabra de Dios. Somos por el Espíritu Santo también que preferimos a veces huir al pecado. Es por el Espíritu Santo que nos da poder para vencer la tentación. Es por ese Espíritu que mora en nosotros de una vez para siempre. Y la Escritura enseña claramente que si estamos en Cristo, que si estamos en las manos del Padre y del Hijo, nada ni nadie podrá arrebatarnos, porque nadie es más poderoso que Él. Por eso el apóstol Pablo más adelante, cuando veamos el capítulo 8, dice claramente que ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada, absolutamente nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante que no nos dejemos intimidar por aquellos que nos acusan de que nosotros somos promotores de que los cristianos pueden vivir como quieran, como se les antoje, y que no hay problema. Sí, claro, la Biblia enseña que sí hay problema. Y es precisamente porque Dios es santo, porque Dios es justo. Aquí, como vemos, sería bueno recordar lo que ya el apóstol Pablo ha dicho anteriormente. Ahí, en Romanos 2, del 4 al 6. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La persona que trata de justificar su pecado jactándose de la gracia de Dios es alguien impío que niega a Cristo, por lo que su condenación es justa. Y si no está convencido de ello, ve allá en Judas, versículo 4, donde dice que es lo que espera a esas personas que voluntariamente se dedican a vivir, a practicar el pecado, y no solamente lo viven, sino animan a otros para que también practiquen los mismos pecados. Entonces dice que estas personas definitivamente son objeto del justo juicio de Dios. Y quiero terminar leyendo un párrafo del comentarista William Hendrickson, comentando precisamente este pasaje de Romanos capítulo 3. Dice: el Dios que es fiel en sus promesas, lo es también a sus amenazas. La fidelidad divina es un consuelo invalorable para los fieles, una grave advertencia para los que están en peligro de volverse infieles, y un presagio de perdición para los que continúan siendo indignos de confianza. Hermanos, dice también la palabra del Señor que estas cosas, hablando de los acontecimientos
del Antiguo Testamento, cuando personas fueron infieles y Dios tuvo que castigarlas, que aún su mismo pueblo fue infiel y Dios tuvo que castigarlo, Dios tuvo que disciplinarlo. Dice que todas esas cosas fueron escritas, han sido escritas para bien de nosotros. ¿Para qué? Para que no cometamos los mismos pecados, para que no cometamos los mismos errores, para que no recibamos también la justa retribución de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y recordar definitivamente, hermanos, que solamente podemos estar en pie si dependemos total y plenamente de la misericordia de Dios. Como dice un canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Yo sé que muchos de ustedes se identifican con ese canto precisamente, porque ¿dónde estaríamos si no fuera por la misericordia de Dios? Por eso, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.